Hola a todos, os he preparado este vídeo con 10 preguntas por cada tema del área jurídica, es decir, vamos a ver 240 preguntas, pero sí es verdad que lo voy a hacer en dos partes para no hacerlo muy pesado porque son muchas preguntas. Como he dicho, vamos a ver 10 preguntas por tema. Antes de empezar, deciros que todas las respuestas de todas las preguntas que he puesto nos vamos a guiar con mi temario, que además está ya a la venta en la página web que veis aquí abajo, porque quien lo quiera adquirir lo tiene ahí disponible, lo puede comprar bien entero por el área jurídica o se puede adquirir por los módulos, porque ya sabéis que el área jurídica consta de 6 módulos. Así que lo puede adquirir de manera independiente o en manera conjunta. Comenzamos con las preguntas relacionadas con el tema 1 del módulo de Derecho Constitucional y en nuestro manual se encuentran el contenido en las páginas 10 a la 44. La primera pregunta nos dice: la Constitución Española de 1978 entra en vigor el día, si nos vamos al cuadro que tenemos a la derecha, vemos que entra en vigor el día 29 de diciembre de 1978, es decir, entra el mismo día que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La segunda pregunta nos dice: ¿cuál es la distribución de los 169 artículos de la Constitución Española? La respuesta correcta sería la C, un título preliminar y 10 títulos. ¿Por qué? Porque el título 1 comienza en el título preliminar y acaba en el último título de la Constitución Española, que hace referencia a la reforma constitucional. 3. ¿A qué se denomina parte dogmática de la Constitución? La respuesta correcta sería la A, principio del ordenamiento constitucional, derecho, libertad y deber del ciudadano, porque es la que hace referencia al título 1 de la Constitución española. Y ya sabemos que la parte dogmática encuadra el título preliminar y el título 1, por lo tanto sería la A. 4. ¿Cuál es una de las características de la Constitución española? Pues la respuesta correcta sería rígida. ¿Por qué? Porque es muy difícil de modificar la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución rígida. La pregunta quinta: la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional corresponde, y nos dice el presidente de gobierno, las Fuerzas Armadas y las Cortes Generales. Si nos vamos al artículo 8, nos dice que tienen como misión las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía y la independencia de España y defenderla, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Por tanto, la respuesta correcta sería la B. Sexta: será objeto de regulación mediante una ley orgánica. La respuesta correcta es las materias relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, porque como todo el mundo sabemos, las leyes orgánicas van a regular materias que afecten a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. También regulan los estatutos de autonomía y la ley del régimen electoral. 7. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, porque así, si nos vamos al artículo 1 de la Constitución española, nos dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 8. España promulga como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Para ello nos vamos también al artículo 1 de la Constitución española, donde nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que promulga unos valores, y estos valores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por lo tanto, la C sería la respuesta correcta. 9. Todos los españoles tienen. Para ello nos vamos a ir al artículo 3 y nos dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. 10. Según la Constitución Española, la religión católica. Para ello vamos a recurrir al artículo
26 de la Constitución española en su punto 3, que nos dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, no es oficial. Vamos a comenzar con las preguntas del tema 2 del módulo de Derecho Constitucional, y nuestro manual se encuentra recogida en las páginas 47 a las 61. La primera pregunta nos dice ¿quién tiene la iniciativa legislativa? Para ello vamos a recurrir al artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, que nos dice quién que tiene la iniciativa o la propuesta legislativa sería la Comisión Europea. Por tanto, la respuesta correcta sería la A. 2. Segundo, ¿quién fueron los miembros fundadores de la Unión Europea? O quién es lo mismo, ¿quién fueron los padres de la Unión Europea? Pues fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Por tanto, la respuesta correcta sería la B. 3. ¿Cómo se llama la organización que crearon en 1957? Pues si nos vamos al cuadrito de la derecha, vemos que en el Tratado de Roma la organización que crearon fueron la Comunidad Económica Europea en el año 1957, que fue la firma y entró en vigor en el año 1958. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. 4. ¿Cuántos miembros compone actualmente la Unión Europea? Bueno, actualmente somos 27 porque se salió Reino Unido el 31 de enero de 2020 de la Unión Europea. Antes éramos 28, pero actualmente somos 27. 5. ¿Cada cuánto tiempo se renueva parcialmente los jueces del tribunal? Bueno, los jueces y los abogados del Tribunal Superior de Justicia pues se renuevan cada 6 años, pero el presidente se renueva cada 3 años y el presidente además es elegido por los propios jueces. Así que la respuesta correcta sería la cada 6 años. 6. ¿Cuáles de los siguientes actos normativos o actos jurídicos de la Unión Europea es obligatorio en todos sus elementos? La respuesta correcta sería la A. Las decisiones son obligatorias en todos sus elementos. 7. ¿Cuántos miembros compone actualmente el Consejo de la Unión Europea? Su composición pues son 27 jefes de Estado o de Gobierno, uno de cada Estado miembro de la Unión Europea. Y como actualmente somos 27 miembros, pues la respuesta correcta sería la A. 8. El número de miembros del Parlamento Europeo no puede exceder de 720, incluido el presidente, ya que en un principio, cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea, eran 750, incluido el presidente. Al salirse, pues el máximo era 705, incluido el presidente, y este año, en mayo, han puesto la composición de 720, incluido el presidente. 9. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos para un mandato, pues uno más que cuando votamos en España, 5 años. 5 años dura el mandato de los eurodiputados. 10. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede, pues la tiene en Luxemburgo. La respuesta correcta es la A. Bueno, hemos visto una serie de preguntas correspondientes al módulo de Derecho Constitucional y ahora vamos a empezar con las preguntas del módulo de Derecho Penal. Y nuestro manual, el primer tema se recoge de la página 64 a la 99. Primera pregunta. El error invencible sobre las personas. Para contestar a esta vamos a ver qué significa el error invencible. Y nos dice que hace referencia cuando el hecho delictivo era inevitable y no podía preverse. Por lo tanto, la conducta del sujeto no se podría tipificar ni como una conducta dolosa ni tampoco imprudente. Es decir, el sujeto no va a tener responsabilidad criminal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la excluye el delito. 2. Es una circunstancia atenuante y nos dice no existe la circunstancia atenuante
como sabemos, esta respuesta está mal porque el artículo 21 del Código Penal habla de que existen las circunstancias modificativas de responsabilidad criminal atenuante, también llamada eximente incompleta. Por lo tanto, la A la descartaríamos. B. Nos dice que el que tiempo de cometer la infracción penal se hallase en un estado de intoxicación plena por el consumo de bebida alcohólica, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. Como todos sabemos, el estado de intoxicación plena corresponde a una eximente de responsabilidad criminal completa, por lo tanto esta la descartaríamos. Y nos quedaría la C. Si nos vamos al artículo 21 en su punto 6, nos dice que la dilación extraordinaria indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no se le atribuya al propio inculpado y que no guarde proporción en la complejidad de la causa, sería un atenuante o, como hemos dicho antes, también se le llama eximente incompleta. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 3. En el estado de necesidad nos dice señala la incorrecta. Aquí nos vamos al artículo 21.3, donde nos dice que el estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno que lesione el bien debe tener una serie de requisitos. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. Y tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Como vemos, la respuesta A y B son correctas y nos queda la C, que es la incorrecta, porque nos dice que el necesitado tenga por su oficio, cargo, obligación a sacrificarse. Y aquí nos dice que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Por lo tanto, la respuesta sería la C. 4. El principio penal del nobis in idem significa que, pues si vemos el cuadrito de aquí de la derecha donde habla de este principio, nos dice que nadie puede ser juzgado doblemente por un delito. Por lo tanto, la respuesta correcta sería nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. Quinta, una infracción penal, pues si nos vamos al artículo 10 del Código Penal, nos establece la definición de infracción penal, que nos dice que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la C. Puede ser cometido por acción o bien por omisión. Una infracción penal puede ser, si nos vamos a los tipos de delitos que existen, sabemos que existen los delitos graves, los delitos menos graves y los delitos leves, porque sabemos que las faltas de la modificación del Código Penal de 2015 pasaron a llamarse delitos leves. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la solo un delito. 7. Para la existencia de un delito se exige, aquí tenemos que recurrir a la nota constitutiva de una infracción penal, donde nos habla de una de ellas, la tipicidad, que nos dice que para que una acción pueda ser catalogada como delito debe estar recogido en una ley. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que la conducta esté tipificada. 8. ¿Qué personal habilitado no puede llevar armas? Como sabéis, el personal habilitado que pueden llevar armas son los vigilantes de seguridad privada y su especialidad, los escoltas privadas, los guardas rurales y sus especialidades. Por lo tanto, descartaríamos al jefe de seguridad, que no puede llevar armas, solamente pueden llevar grilletes. 9. Sujeto pasivo del delito. Tenemos que saber qué significa lo que es un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el titular del derecho que resulta lesionado o puesto en peligro como consecuencia de la comisión de un delito. Es decir, es la víctima o es la persona titular del bien jurídico que ha sido atacado por el delito. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C.
la respuesta A y B serían correctas. La pregunta 10 nos dice: el Código Penal divide las infracciones penales atendiendo a su gravedad pues en la C, porque son delitos graves, delitos menos graves y los delitos leves. En el artículo 33 del Código Penal nos encontramos estas definiciones. Ahora vamos a entrar con las preguntas del tema 2 del módulo de Derecho Penal, que se encuentra recogido en nuestro temario en las páginas 102 a las 113. Primera pregunta: el autor mediato de un delito A es equivalente a un autor inmediato, B es equivalente al coautor, C comete el delito a través de otra persona a la que utiliza como instrumento. Para ello vamos a recurrir al artículo 28 del Código Penal, donde nos dice que son autores quien realizan el hecho por sí solo, es decir, este correspondería con el autor inmediato, conjuntamente correspondería con el coautor, o por medio de otro que lo utiliza como instrumento. En este caso hace referencia al autor inmediato, por tanto la respuesta correcta sería la C. 2. Cómplice es. Para ello vamos a recurrir al artículo 29, donde dice que los cómplices son cooperadores no necesarios, es decir, la conducta se hubiera llevado igual con su ayuda o no su ayuda. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. 3. Según el artículo 27 del Código Penal, son responsables criminalmente, y para ello vamos al artículo 27, que nos dice que son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. Por tanto, la respuesta correcta sería la A. 4. Señala la respuesta correcta. Como ya hemos visto antes, nos dice que los cómplices, vamos a recurrir al artículo 29, donde nos dice que los cómplices, los que no hallándose comprendido el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores y simultáneos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La quinta, según el artículo 28, se consideran autores, y para ello vamos a recurrir al artículo 18, donde nos dice que son autores quien realiza el hecho por sí solo, conjuntamente o por medio de otro que les sirven como instrumento. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la A, porque la B es la definición de un cómplice. ¿Tiene responsabilidad criminal una persona jurídica? Pues sí, las personas jurídicas, pero se le van a atribuir una serie de delitos, no todos, donde van a ser responsables criminalmente. Mayormente son delitos relacionados con la corrupción, como delitos contra el patrimonio, y el orden socioeconómico. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, sí, pero dependiendo del delito cometido. 7. ¿Quién puede ser responsable criminalmente? Las personas que pueden ser responsables criminalmente son las personas físicas y jurídicas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 8. ¿Quién son personas jurídicas responsables criminalmente? Para ello vamos a recurrir al artículo 31, donde nos dice que las personas criminalmente responsables dentro de las personas jurídicas serían los administradores de hechos, los administradores de derecho y el representante legal o voluntario. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. 9. Son autores directamente a otro u otro a ejecutarlo. Son A, los inductores, B, los cómplices, C, los cooperadores necesarios. Para ello vamos a recurrir al artículo 28, donde nos dice que los que inducen directamente a otro o a otro a ejecutarlo hace referencia a los inductores. Por tanto, la respuesta correcta sería la A. 10. Son autores los que en su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, y nos dice señala la respuesta correcta. Pues, como hemos comentado anteriormente, serían los cooperadores necesarios. Ahora vamos a ver preguntas relacionadas con el tema 3 y se encuentra en nuestro manual en la página 102 a la 133.
Son delitos contra la vida humana independiente, pues los delitos contra la vida humana independiente son el homicidio doloso, el homicidio imprudente, el asesinato y el suicidio. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería ambas. La C, la respuesta A y B serían correctas. Segundo, la pena de prisión prevista para los reos de homicidio en el Código Penal es, si recurrimos al artículo 138, la pena de prisión es de 10 a 15 años. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 3. El homicidio nos dice solo exclusivamente puede ser doloso, B puede ser doloso o imprudente, o C solo puede cometerse imprudentemente. Como sabemos, existen el homicidio doloso, que está recogido en el artículo 138, el homicidio imprudente grave, que está recogido en el artículo 142, y el homicidio imprudente menos grave, que se recoge también en el artículo 142, pero en su punto 2. Por lo tanto, el homicidio puede cometerse bien con una conducta dolosa o imprudente, y la respuesta correcta sería la B. 4. El asesinato. Nos dice que si el asesinato solo y exclusivamente puede ser doloso imprudentemente o solo puede cometerse imprudente. El asesinato siempre será doloso, por lo tanto la respuesta correcta sería la A. Quinta, el homicidio es un delito, y nos dice de resultado, que solo puede cometerse por omisión, o C, en que no deben existir una relación de casualidad entre la acción y el resultado. Los delitos de homicidio son la conducta de acción es de resultado, o también llamada material, es decir, si existe un espacio temporal entre la acción y el resultado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Sexta, para que un homicidio sea imprudente se requiere A. Realizar una acción sin la diligencia debida, que sería la imprudencia. B. Que sea previsible el resultado de la muerte y que se produzca la muerte, que es el homicidio. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 7. Para que un homicidio esté justificado por los vigilantes de seguridad, nos dice que es necesario que el sujeto activo tenga la condición de miembro de la fuerza y cuerpo de seguridad. No necesariamente. B. Debe existir proporcionalidad entre el medio usado y el fin querido. Esta podría ser porque habla del principio de proporcionalidad. Y C. La respuesta A y B son correctas. Pues en este caso la respuesta correcta sería la B. 8. Según el Código Penal, el asesinato está castigado con la pena de prisión. Para ello vamos a recurrir el artículo 139 del Código Penal, donde nos dice que será castigado con pena de prisión de 15 a 25 años. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. 9. Para que una muerte sea calificada como asesinato debe concurrir, pues la respuesta correcta sería la B, alevosía, porque si nos vamos al artículo 139 vemos que tiene que recurrir una cierta circunstancia para que sea asesinato y no homicidio doloso, que es la alevosía, el precio recompensa o promesa, el ensañamiento, o también facilita la comisión de otro delito para evitar que se le descubra. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. 10. Si se dieran en un asesinato más de una de las circunstancias previstas del Código Penal, es decir, que si da más de una de estas circunstancias que debe darse para que se convierta para que se califique como un asesinato, si se dan más dos, pues se le aumenta la mitad en superior. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la pena de prisión se impondrá en pena en su mitad superior. Vamos a ver ahora preguntas relacionadas con el tema 4 del módulo de Derecho Penal, que en nuestro manual se recogen en las páginas 136 y 150. Primera pregunta, ¿cuáles son los delitos contra la libertad? Los delitos contra la libertad son los delitos de detención ilegal, el secuestro, la amenaza y las coacciones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. 2. ¿Pueden incurrir un vigilante de seguridad en un delito de detención ilegal?
A nos dice por detener a una persona por delitos leves, B, el vigilante de seguridad no puede detener, C, si secuestra a una persona a cambio de recompensa. Descartamos la C porque sabemos que esto hace referencia al secuestro, la B, si el vigilante de seguridad puede detener, y sería la correcta la A porque sabemos que por delitos leves como norma general no se puede detener a una persona. 3. La conducta tipificada de delito de detenciones ilegales es A. Encerrar a otro privándole de su libertad, detener a otro privándole de su libertad o encerrar o detener a otro privándole de su libertad. Para ello vamos a recurrir al artículo 163, donde hace la definición que nos dice que el particular que encerrase o detuviese a otro privándole de su libertad será castigado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 4. En que el que detiene o encierra a otro por tiempo superior a 15 días comete un delito y nos dice por un lado de secuestro, B, de detención ilegal agravado o de detención ilegal privilegiado. En este caso, el que comete, el detiene o encierra por tiempo superior a 15 días sería la B. Es una detención ilegal de tipo agravado. Quinta, para que exista delito de secuestro, nos vamos a recurrir al artículo 164, donde nos dice que el secuestro de una persona exige alguna condición para ponerla en libertad. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Sexta, señala figura grabada del delito de secuestro y detención ilegal. Nos dice A que sea cometido por un funcionario público, la B que la víctima no sea menor de edad, la C que da la razón del paradero de la víctima. Por lo tanto, la C no sería porque nos está diciendo que nos dice dónde está la víctima, eso no es un agravante. La B que la víctima no sea un menor de edad, o sea que no es menor de edad, por lo tanto, esta tampoco es un agravante. Y la A que se ha cometido por un funcionario público, que sería la respuesta correcta. 7. Para que exista delito de coacciones es requisito indispensable, para ello vamos a recurrir al artículo 172, donde nos define el delito de coacciones, que dice que el que sin estar legítimamente autorizado impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o lo complaciera efectuar lo que no quiera, sea justo o sea injusto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 8. El delito de coacciones nos dice A, el consentimiento del sujeto pasivo hace desaparecer la interioridad de la acción. Esto ya se ha pronunciado varias doctrinas. Hay jurisprudencia que dice que el consentimiento de la víctima no puede hacer desaparecer esa antijuricidad de la acción, porque realmente es un consentimiento viciado, ¿no? El autor utiliza la violencia y por eso vicia ese consentimiento del sujeto, hace que la persona por miedo pues ceda, pero es un consentimiento viciado. B. La violencia se puede emplear sobre las personas o sobre cosas. Es correcto, en los delitos de coacciones la violencia se puede utilizar tanto en personas físicas como en las cosas. Y la respuesta C, y la C nos dice la respuesta A y B son correctas. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería solo la B. 9. Cuando estamos ante un supuesto cualificado de delito de coacciones, A, cuando se emplea la violencia sobre las personas, B, cuando se impide el ejercicio de un derecho fundamental, o C, nunca. Si recurrimos al artículo 172, vemos que nos dice que cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se impondrá en penas de mitad a superior. Por tanto, aquí la respuesta correcta sería la B. 10. El delito de amenaza puede ser, y nos dan tres opciones de respuesta: amenaza de un mal que constituya delito o que no constituya delito, B, la amenaza no condicional, o C, amenaza asimilada como chantaje y todas las anteriores. La respuesta correcta sería la C. La amenaza puede ser la amenaza de un mal que constituya delito
o de un mal que no constituya delito, y también el chantaje. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Ahora vamos a ver la pregunta relacionada con el módulo de Derecho Penal, el tema 5, y que en nuestro manual se recoge en las páginas 153 a las 178. Primera pregunta, para que exista delito de hurto es necesario, si nos vamos a la definición 234, nos dice que el que con ánimo de lucro, por lo tanto la respuesta correcta sería la A. Son presupuestos de delito de robo. Dice A, que no exista ánimo de lucro, debe existir evidentemente ánimo de lucro. B, que el empleo de la fuerza en las cosas o violencia o intimidación sobre las personas. O C, que el objeto se apodere de cosas inmuebles ajenas. La respuesta correcta sería la B. Existe el robo de empleo de fuerza de las cosas y el robo con violencia o intimidación sobre las personas. 3. Son circunstancias que han de concurrir en un delito de robo con fuerza de las cosas. Y no, para ello vamos a recurrir a las modalidades del robo con fuerza de las cosas, en el artículo 238, donde nos dice en su punto 2, rompiendo la pared, techo o suelo, fracturando la puerta o ventana. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. 4. Si un delincuente penetra en una vivienda y fuerza un armario para robar joyas, consiguiéndolo, ¿qué delito estaría cometiendo? Pues estaría cometiendo el delito, sería la A, comete un delito de robo de fuerza porque ha robado la joya, y un delito de allanamiento de morada porque entra en una casa ajena sin los presupuestos que se dan en la Constitución española. Quinto, el robo con fuerza de las cosas se agrava cuando, si recurrimos al artículo 241, nos dice que el robo cometido en casa habitada, edificio o local abierto al público, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. Se comete en casa habitada aunque no estén en el momento sus moradores en el interior. Respecto a la violencia e intimidación sobre las personas de un delito de robo, A, no ha de ser el medio para perpetrar el delito. B, se puede emplear sobre el sujeto pasivo del robo de un tercero. O C, no ha de ser efectiva. Si nos vamos al delito de robo, que se encuentra en el artículo 142 del Código Penal, la respuesta correcta sería la B. Se puede emplear sobre el sujeto pasivo del robo o de un tercero. 7. El delito de robo con fuerza sobre las personas se agrava cuando el delincuente haga uso de la arma para cometer el delito, el delincuente haga el uso de la arma para evitar el delito, y las respuestas A y B son correctas. En este caso sería la C. 8. El delito de extorsión se produce cuando, pues iríamos al artículo 243, que hace referencia al delito de extorsión, que nos dice que con ánimo de lucro obligar a otro con violencia o intimidación a realizar o omitir un acto de negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. 9. Se comete delito de uso de vehículo a motor. Para ello vamos a recurrir al artículo 244, que nos dice que el que sustrajera a utilizarse sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajeno sin ánimo de apropiárselo. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la A, que el sujeto no tenga ánimo de apropiárselo. 10. Cuando el que sustrae un vehículo no lo restituye dentro de las 48 horas, tendremos que recurrir al artículo 244, que nos dice que si no restituye directamente o indirectamente en el plazo no superior a 48 horas, entonces el vehículo puede ser catalogado o castigado, mejor dicho, como reo de hurto o robo según los casos. Así que la respuesta correcta sería la A. Vamos a comenzar ahora con las preguntas relacionadas con el tema 6 del módulo de Derecho Penal, que en nuestro temario se encuentra en las páginas 181 a las 188.
Primera pregunta, ¿qué falsedad documental no pueden cometer los particulares en los documentos públicos, oficiales y mercantiles? Para ello vamos a recurrir al artículo 392 del Código Penal y la respuesta sería la B. La falta a la verdad en la narración de los hechos no puede ser cometido por particulares. 2. La falsedad documental del certificado no será aplicable cuando se trate de certificado relativo a la seguridad social y al SEPE, cuando se trate de certificado relativo a la seguridad social y la hacienda pública o cuando se trate de certificado relativo a la seguridad social o la agencia pública. Para ello recurriremos al artículo 398 donde hace referencia que serán los certificados relativos a la seguridad social y a la agencia tributaria, por lo tanto la respuesta sería C. Estos se castigan como certificado de falsificación documental pública y no como certificado, no como falsedad documental de certificado. 3. ¿Cuál conducta está penalizada como delito en el Código Penal? Y nos da 3 opciones de respuesta. La A, falsificar cheque de viaje. B, poner en circulación tarjeta de crédito falsificado. O C, o ambas son correctas. Pues ambas son correctas. Sería la respuesta. 4. Un documento público es aquel cuyo contenido es de dominio público. B, aquel autorizado por notario o empleado público con las solemnidades requeridas por la ley. Y C, los documentos mercantiles. Bueno, para saber qué tipo de documento público es, hay que recurrir al artículo 1216 del Código Civil, donde nos dice que son públicos los autorizados por notario o empleado público atribuido, que le atribuye la facultad de dar fe pública competente con las solemnidades requeridas por la ley. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Quinta, un documento privado, pues la respuesta correcta sería la C, son aquellos que no son ni públicos ni mercantiles. La falsificación de un documento público por un funcionario en ejercicio de sus funciones. Para ello vamos a recurrir al 390, al artículo 390 del Código Penal y nos daría la respuesta C. Dice, si actúa fuera de servicio responderá como si hubiera cometido un particular. Evidentemente la propia pregunta ya te está diciendo por un funcionario en ejercicio de sus funciones, lo que nos quiere decir que si no está trabajando, pues entonces va a ser castigado como un particular. 7. El delito de falsificación documental por un funcionario público sería la C. Puede consistir en señalar lo verdadero en un documento falso. 8. ¿Está penalizado el utilizar un documento público falso? La respuesta correcta sería la A, siempre que se sepa la falsedad del mismo. Evidentemente no te van a castigar si tú no sabes, si tú presentas un documento que no sabes que es falso. 9. Cuando un funcionario comete delito de falsificación documental en el ejercicio de sus funciones, para ello vamos a recurrir al artículo 390 y nos dice la C que será castigado con pena de prisión, multa o inhabilitación especial. 10. Está castigado la utilización de un documento falso a sabiendas de su falsedad, pues la respuesta correcta sería la C en todo caso, hombre. Si tú sabes que el documento es falso y lo estás presentando en algún lugar, pues evidentemente te van a castigar en todo caso. Vamos a ver las preguntas relacionadas con el tema 7 del módulo de Derecho Penal y en nuestro manual se encuentra en la página 191 hasta la página 204. Pregunta, en los delitos relacionados con la discriminación, y nos dice A, si son cometidos por funcionarios públicos la pena disminuye. B, se condena actitudes discriminatorias por razón de raza, sexo, nacimiento, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal. C, no se castiga a los que difunden informaciones injuriosas a sabiendas de su falsedad sobre grupos o asociaciones por motivos raciales. Para ello vamos a recurrir al artículo 510, donde la respuesta correcta sería la B. 2. Las manifestaciones ilícitas según el Código Penal sería
recurriríamos al artículo 513 y nos dice que son punibles las reuniones, manifestaciones ilícitas, las que se celebran con el fin de cometer algún delito. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. 3. En los delitos relacionados con las reuniones ilícitas se castiga. Para ello vamos a recurrir al artículo 514 y vemos que se van a castigar tanto los promotores como los directores como sus asistentes. Por tanto, la respuesta correcta sería la C. 4. Señala una asociación ilícita según el Código Penal. ¿Cuál sería? Pues si recurrimos al artículo 515, veremos que las organizaciones de carácter paramilitar se considera una asociación ilícita, por lo tanto la respuesta correcta sería la A. Quinta, el delito de reunión ilícita tiene su origen en lo perceptuado en la Constitución española con relación al derecho de reunión. ¿Y en qué artículo se encuentra? Pues se encuentra recogido en el artículo 21 de la Constitución española. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Sexta, los que cooperen económicamente con asociaciones ilícitas. Para ello vamos a recurrir al artículo 519 que nos dicen que los que cooperan con cooperación económica o de cualquier otra clase será castigado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Podrán ser castigados con pena de inhabilitación especial si fueran funcionarios. 7. Las asociaciones ilícitas pueden castigarse por actos preparatorios. Para ello vamos a recurrir al artículo 510 donde menciona que se castiga las acciones ilícitas por sus actos preparatorios. Por lo tanto, sería la sí en todo caso. 8. Un vigilante de seguridad durante su jornada laboral se niega a una prestación a un pobre, puede ser considerado un delito. Evidentemente, sí sería considerado un delito, por lo tanto la respuesta sería la B, sería un delito de odio. 9. Las organizaciones de carácter paramilitar son, pues si vamos al artículo 515, hemos visto ya que serían asociación ilícita, por lo tanto sería la B. 10. ¿En qué delito se estaría cometiendo cuando una persona lesiona la dignidad de personas con descrédito? Pues se estaría cometiendo un delito de odio, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. Pregunta relacionada con el tema 8 del módulo de Derecho Penal que se encuentra recogido en nuestro manual en las páginas 207 a la 210. Primera, los delitos contra la intimidad regulados por el Código Penal, nos dice A, son solo los relacionados con el descubrimiento de secreto, B, entre ellos se encuentra el descubrimiento de secreto y C, entre ellos no se encuentra el delito de allanamiento de morada. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, entre ellos se encuentra el descubrimiento de secreto. 2. El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de sus partes, carta, mensaje, correo electrónico o cualquier otro documento de efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones, utiliza artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de sonido o de la imagen o de cualquier otra comunicación de señal. ¿Qué delito estaría cometiendo? Pues si nos vamos al artículo 197 nos dice que sería la respuesta B, es un delito de descubrimiento y revelación de secreto. 3. El delito de allanamiento de morada, vamos a recurrir para ello al artículo 202 y 203, donde nos dice en el artículo 202 que al que se entrara en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador. La B sería el artículo 203 que nos dice al que entrase en domicilio de personas jurídicas en contra de la voluntad de su titular. Por lo tanto, la respuesta correcta sería ambas. 4. Puede incurrir en delito de allanamiento de morada el propietario que entra en su piso alquilado y nos dice A, no, ya que no es el piso suyo. B, sí, si entra sin permiso del arrendatario. Sí, incluso si entra sin permiso del inquilino. La respuesta correcta sería B, ¿vale? Porque aunque él sea el dueño,
es morada a quien se lo alquila, por lo tanto no puede entrar. 5. El delito del allanamiento de morada se agrava cuando se comete con violencia o intimidación. B. Solo puede ser cometido por funcionarios públicos. Y C. Protege el derecho a la libertad de expresión del dueño. La respuesta correcta la encontraríamos en el artículo 202.2, donde nos dice que se va a agravar cuando se cometa con violencia o intimidación. Sexta, el profesional que está obligado a prestar ayuda no presta ayuda sanitaria necesaria. Para ello vamos a recurrir al artículo 196, donde nos da la respuesta correcta sería la C. Será castigado con la pena de mitad superior y además la pena de inhabilitación especial. 7. El delito de omisión de socorro será castigado cuando no auxilia a la víctima que se encuentra desamparada en manifiesto peligro grave. B. Será castigada cuando no auxilia a la víctima que se encuentra desamparada en manifiesto peligro grave o fallecida. O C. No se castiga nunca. Para ello vamos a recurrir al artículo 195, que es donde habla del delito de omisión de socorro, y nos dice que la víctima tiene que estar desamparada y en peligro manifiesto y grave. Por tanto, la respuesta correcta sería la A. 8. El jardín de una casa, dice, está protegido por el delito de allanamiento de morada, no está protegido por el delito de allanamiento de morada, es de dominio público a efectos del Código Penal. La respuesta correcta sería la A, está protegido por el delito de allanamiento de morada. Es decir, si tú vives en un chalet y tienes un jardín, si alguien entra en un jardín, se considera igualmente morada porque es parte de tu vivienda donde tú haces vida íntima. Por lo tanto, se castiga aunque entre en el jardín de tu casa, igual que si entrase en una azotea, en una terraza o etc. 9. Si un minusválido presencia un accidente y no socorriese a la víctima porque está impedido, pues concurriría en la omisión del deber de socorro. La respuesta correcta sería la B, porque aunque él no pueda, porque es un minusválido y no puede andar, por ejemplo, pero igualmente tendría que dar el aviso para auxiliar a la víctima, tendría que llamar los servicios de socorro. 10. Si un funcionario comete allanamiento de morada, nos dice A, responde de la misma pena que un particular, tiene una rebaja de la pena. C, responde el delito con una pena superior. Hombre, evidentemente si lo hace un funcionario va a responder con una pena superior. Además, esto se encuentra recogido en el artículo 204 como un delito cualificado. Ahora vamos a ver la última pregunta correspondiente al módulo de Derecho Penal del último tema, que es el tema 9. Y en nuestro manual se encuentra recogido en las páginas 221 a las 227. Primera pregunta, señala respuesta incorrecta. Para ello vamos a recurrir al artículo 550 y veremos que nos dice que la respuesta correcta sería la C, que se comete delito de atentado a los que agreden con violencia o intimidación grave o a un vigilante de seguridad debidamente acreditado cuando impide la entrada del metro a un pasajero. Es decir, la respuesta correcta sería esa, porque para que el vigilante de seguridad tenga la condición de agente de la autoridad, no solamente debe estar acreditado debidamente, sino que debe estar en colaboración en ese momento con la fuerza y cuerpo de seguridad. Por lo tanto, la respuesta incorrecta sería la C. 2. Según el Código Penal, ¿qué delito comete un individuo que agrede a un sanitario que se encuentra ejerciendo funciones propias de su cargo? Para aquí tendremos que recurrir de nuevamente al artículo 550 y estaría cometiendo un delito de atentado. 3. Podrá ser considerado acto de atentado. Para ello vamos a recurrir al artículo 550 y la respuesta correcta sería la B. Los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de su cargo o en ocasión a ella. 4. En el delito de atentado, desobediencia y resistencia se impondrá la pena superior en grado
cuando iremos al artículo 551 y nos dice cuando se haga uso de armas u otros objetos peligrosos o B, que se haga uso o de armas o objetos peligrosos cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves cometiendo la autoridad, su agente o funcionario público haciendo uso de un vehículo a motor y cuando los hechos se lleven a cabo en una ocasión de motín, planteo o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. Por lo tanto, la respuesta correcta, atendiendo al artículo 551 del Código Penal, serían todas estas respuestas correctas. Pregunta quinta. En el delito de atentado cabe, nos dice A, el empleo de la fuerza, B, la intimidación grave o resistencia grave a la autoridad, o C, todas las respuestas son correctas. Para ello vamos a recurrir al artículo 550 y nos daremos cuenta que la respuesta correcta sería todas las respuestas, la C. Sexta, en los delitos de atentado contra la autoridad, para ello vamos a recurrir al 520 y sería la respuesta correcta la A. Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años y con multa de 3 a 6 meses. 7. En el delito de atentado se impondrá la pena de prisión de 1 a 6 años de multa y de 6 a 12 meses cuando... Para ello vamos a recurrir al artículo 550 y la respuesta correcta sería la C, porque este tipo de delito de atentado es cuando se ejercería contra un juez, magistrado o miembro de un ministerio fiscal o se dé contra miembro del gobierno. 8. Los que cometan a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos empleen fuerza contra ellos, lo intimiden gravemente o le hagan resistencia activa también grave cuando se hallen ejecutando las funciones de su cargo o en ocasión de ellas son reos de delito. Para ello vamos a recurrir al artículo 550 y estaríamos en un delito de atentado. 9. En el delito de atentado delito de atentado recurriremos de nuevamente al artículo 550 y la respuesta correcta sería la cuando el personal de seguridad privada, siempre que se encuentre identificado y trabaje en cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad. 10. El atentado contra la autoridad se considera de tipo agravado cuando concurra. Para ello vamos a recurrir al artículo 551 y la respuesta correcta sería la C, porque se considera siempre y cuando se utilice utilizando armas u otro objeto, también con el uso de vehículos a motor, también objetos con líquidos inflamables, explosivos, etc. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, ambas son correctas. Bueno, hasta aquí el vídeo, porque como he dicho en el principio, son muchos, jurídica es muy pesada, tiene muchísimos temas, son 24 temas, y para no hacer un vídeo muy largo, pues he decidido dividirlo en dos partes. Hemos visto la primera parte, que hemos visto los módulos de Derecho Constitucional y el módulo de Derecho Penal, y en la siguiente parte vamos a ver preguntas relacionadas con el módulo de Derecho Procesal Penal, con el módulo administrativo especial, con el módulo de Derecho Laboral y por último el módulo de Práctica Jurídica. Y también me gustaría daros las gracias por quedaros hasta el final viendo este vídeo. Si os ha gustado, darle al like, comentar lo que queráis, también podéis compartir y si no queréis perderos ningún vídeo que yo vaya subiendo, pues podéis también suscribiros. Acordaros también que tenéis disponible el manual de jurídica, mi temario que ha estado elaborado por mí, es muy completo y está totalmente actualizado, y si lo queréis lo tenéis disponible en la página web de aquí, que lo podéis comprar a través de ella. También estará ahí toda la información y el enlace también lo tenéis en la descripción de este vídeo. Gracias.